Bueno, con respecto a lo que el Señor nos tiene para hoy, todos hemos oído en nuestras iglesias la frase bíblica como en los días de Noé, pero lo que no hemos entendido claramente es lo que todo eso implica y significa. Hoy vamos con ese título, Los días de Noé, a estudiar su significado, a hacer una comparación con nuestros días presentes y a hacernos unos cuestionamientos. La descripción de como en los días de Noé proviene principalmente del Antiguo Testamento, en Génesis, de los capítulos 6 al 9, donde está la descripción de todo el diluvio. Al mismo tiempo, la palabra nos describe con palabras muy sucintas cómo era la situación en esos tiempos. Después, en el Nuevo Testamento, hay referencias como Mateo 24:37 y Lucas 17:26, donde el Señor Jesucristo hace alusión a la frase que estamos usando hoy, como en los días de Noé. Leamos primero entonces la palabra. Mateo 24:37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26 nos dice básicamente lo mismo, pero agrega unos detalles importantes. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas complementa un poco los detalles de lo que el Señor Jesucristo expresa en Mateo 24. Tenemos que partir de un principio. En la Biblia hay una norma, y es que no hay solo historias, sino que cada pasaje es una profunda enseñanza, tanto para la posteridad creyente como no creyente. Es decir, el pueblo de Dios saca enseñanzas de allí, y el pueblo que no cree en el Dios de la Biblia va a terminar siendo confrontado de alguna manera por esta palabra. Por consiguiente, estamos en un pasaje que es muy importante, muy útil para entender estos tiempos. Es lo que vamos a mirar hoy, tratar de entender cómo es que el Señor quiso darnos el mensaje, porque nosotros sabemos que somos los de los últimos tiempos. Aparte de eso, pues hay también interpretaciones y detalles en otros textos judíos y cristianos. También en el discutidísimo libro de Enoc. Algunos dicen que el libro de Enoc debiera haber estado en el canon bíblico, otros dicen que no, si no está es por alguna razón. Pero lo cierto es que el libro de Enoc ilustra muchas cosas en forma muy importante, y aparte de eso es citado específicamente en la epístola de Judas como una referencia a una aclaración sobre la venida del Señor Jesucristo con sus santos. Entonces, ya en esta introducción podemos preguntarnos si en nuestra vida moderna a veces nos dejamos absorber por las rutinas diarias, los trabajos, los placeres, los compromisos sociales, y descuidamos nuestra relación con Dios o los valores espirituales.
vamos a ver qué nos dice entonces el estudio de hoy. Jesús usó esta época como modelo de los tiempos finales. Es importante entender eso, por eso está allá en Mateo 24. ¿Qué patrones se repiten a través de los siglos? No hay nada nuevo bajo el sol, nos dice Eclesiastés. No es que la historia se repita. Una forma de entenderlo es como si fuera una espiral ascendente. Y la vuelta que da la curva de la espiral va pasando por un sitio cada vez más alto en la siguiente vez, pero los detalles pueden ser similares. Es lo que el Señor Jesucristo quiso que nosotros comprendiéramos, que había algo importante en los tiempos de Noé que podía iluminar nuestros tiempos para así tomar decisiones correctas y adecuadas. Las mismas tendencias siempre emergen en diferentes contextos. Entonces el diluvio, más allá de un simple evento histórico, representa el principio de que las acciones tienen consecuencias universales. Cuando va creciendo nuestro entendimiento y conciencia, nos damos cuenta que ya no podemos tomar una decisión tan olímpicamente sin entender que de alguna manera vamos a tocar, para bien o para mal, a los que están cerca a nosotros. Cuando nuestro conocimiento se amplía, entonces ya no es solamente en el contexto familiar que lo vemos, sino en el de la sociedad y la iglesia. Pero cuando se amplía todavía más, entendemos que el universo sufre una repercusión por cada buena o mala decisión que tomamos. Todo afecta al todo. Cada generación entonces enfrenta su propio diluvio, o sea, las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones morales, individuales y colectivas. Vamos a ver entonces 6 características de los tiempos de Noé y ver cómo las podemos aplicar a nuestro tiempo actual. En primer lugar, corrupción moral y violencia generalizada. Génesis 6:5 dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Miren esto, el enfoque antes del diluvio es sobre la maldad del hombre, es decir, el diluvio es la consecuencia de la maldad del hombre. ¿Qué va a pasar con la maldad actual? ¿Qué consecuencias va a traer? Y esa maldad se expresaba en que los pensamientos, allá en lo más íntimo del ser, en aquella época, era de continuo al mal. Y yo creo que todo adulto que tenga más de 30 años, incluso más de 20, puede darse cuenta que en los últimos 10 años, inclusive en los últimos 5, ha habido un empeoramiento de la calidad de vida por cuenta del aumento de la maldad. O sea, que estamos nosotros cumpliendo más o menos lo mismo. Los pensamientos del corazón de muchísimos en este tiempo son de continuo al mal. Ver cómo roban, cómo estafan, cómo quitan, cómo consiguen por cualquier medio riquezas o títulos o posiciones. Génesis 6:11 al 12 dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia, lo cual nos sugiere una sociedad donde reinaba el pecado, la injusticia, la opresión y los crímenes violentos. Pues yo diría que es una lástima que se haya perdido las noticias en los periódicos físicos, porque uno podía comparar fácilmente entonces las noticias. Pero lo que decía hace poco, el incremento de la maldad es impresionante. Estamos viendo secuestros de niños como una cascada. Cada día que pasa son más y más. Asesinatos de niños, de mujeres y de seres humanos en general.
atentados de toda clase, la violencia está imperando en las calles, atracos, robos. Entonces no podemos decir que estos tiempos sean mejores. La corrupción de aquella época no se limitaba a las acciones externas, sino que incluía una inclinación constante al mal en los pensamientos y en los deseos. Y podemos decir que eso mismo pasa en este tiempo en muchos seres humanos. La corrupción moral no solo afecta al individuo, sino que tiene un impacto directo en la comunidad. Miren cuántos escándalos está teniendo la sociedad colombiana por cuenta de la corrupción a nivel político. Eso no quiere decir que sea patrimonio de un solo gobierno. Lo que pasa es que esto ha venido incrementándose en los últimos gobiernos más y más. Y esto nos recuerda una palabra que está como profecía cumpliéndose ante nuestros ojos, que está en el Nuevo Testamento, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, voy a leer versículos 1 y 2 por ahora. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tal cual, porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, muy egoístas, avaros, solamente buscan las cosas materiales y el dinero, vanagloriosos, la vanidad, el descollar, el mostrarse por un título, por un nombre o por una posesión, soberbios, orgullosos, blasfemos, llenos de grosería en su hablar, llenos de inmundicia, de palabra dura contra todo el mundo, desobedientes a los padres, característica de la juventud de esta época, ingratos e impíos. Hemos hecho análisis de esta profecía varias veces, hoy no lo vamos a hacer. Entonces, estamos viendo como un segundo tomo, una segunda edición de la situación que se dio antes del diluvio. Sabemos que estamos antes de la venida del Señor y sabemos que la venida del Señor traerá juicio. Por tanto, podemos deducir que si el diluvio fue el castigo para la maldad de esa época, el juicio de las naciones va a ser el castigo para esta generación que está descrita en la segunda de Timoteo. La segunda característica de los tiempos de Noé fue la desobediencia y el desprecio por lo divino. En Mateo 24:38 y en Lucas 17:26, Jesús compara los días de Noé con los tiempos previos a su segunda venida, diciendo que la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento hasta que llegó el diluvio. Esto no implica que estas actividades sean malas en sí mismas, sino que la humanidad estaba absorta en lo cotidiano, metida de cabeza entre las cosas de este mundo, ignorando las advertencias divinas y de Noé, quien predicaba la justicia. Había una indiferencia espiritual impresionante, tanto que sabemos que al arca no entraron sino 8 personas, y más adelante vamos a ver que la población del mundo era abundante en esa época, y la falta de arrepentimiento era característica clave. Estoy diciendo que ninguno se convirtió al mensaje de Noé. Con el tiempo que está transcurriendo, cada pastor de sana doctrina se va dando cuenta que es más difícil tocar los corazones, que los corazones están propensos a oír teorías o doctrinas novedosas, pero la sana doctrina los hace bostezar, los hace volverse indiferentes. La gente vive sin considerar el juicio inminente, porque hay una corrupción del corazón.
Génesis decía que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solo al mal. Pero ¿cómo se produce esta transformación? Eso no es un cambio súbito, sino que es un proceso donde cada día se dan pequeños permisos morales, pequeñas concesiones. A eso no pasa nada, a eso no es tan malo. Y entonces se va endureciendo la conciencia hasta que lo malo se normaliza y se llama bueno. En la segunda de Timoteo continúa en el versículo 3 hasta el 5 la descripción de ese carácter, que quizás en la infancia no fue tan malo, en la adolescencia ya fue un poco peor y en la adultez va empeorando a medida que pasan los años. Segunda de Timoteo 3:3 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, no toleran nada, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, inflados, amadores de los deleites más que de Dios. El fin de semana es para pasear, para divertirse, pero honrar a Dios, eso no está en la agenda de la mayoría. Y termina en el versículo 5 diciendo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, lo cual quiere decir que muchos de estos duros de corazón, llenos de maldad, están dentro de las iglesias con apariencia de piedad. Pero la palabra no les produce el efecto. Negarán la eficacia de esa piedad. Una tercera característica de los días de Noé son las interacciones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6, del 1 al 4, menciona que los hijos de Dios tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Es llamativo ese contraste. Hijos de Dios con hijas de los hombres. Lo que resultó en los Nefilim, que es la palabra hebrea original, que se traduce como gigantes o seres poderosos. De los hijos de Dios con las hijas de los hombres surgieron los gigantes o seres poderosos. Esto produce dos interpretaciones principales. La primera: los hijos de Dios eran ángeles caídos, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la referencia a hijos de Dios siempre es a ángeles. En el Nuevo Testamento es otra cosa, pero en el Antiguo sí. Ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas produciendo una descendencia híbrida, los Nefilim. Esta idea se encuentra en libros como el de Enoc, y allí describe ángeles caídos corrompiendo a la humanidad, aparte de teniendo relaciones sexuales con mujeres, enseñándoles después artes prohibidas como magia, metalurgia y astrología. La interpretación alternativa dice que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa, que se mezcló con los descendientes de Caín, con las descendientes, las mujeres, que era la línea corrupta, y lo cual llevó a una degradación moral. Entonces, para esta segunda interpretación, los Nefilim simplemente hubieran sido hombres poderosos o tiranos que contribuyeron a la violencia de su época. Lo importante aquí no es cuál de las dos es la verdadera, hoy por lo menos, pero sí entender que de esta fusión descrita en Génesis 6 es que se produce un linaje de seres malvados, y entender que probablemente la influencia espiritual es muy grande, comprendiendo también lo que nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la guerra espiritual, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Por qué hay que entender eso?
Porque en Apocalipsis 9:21, hablando de la humanidad, durante la tribulación, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estamos viendo un incremento notable de la búsqueda de brujería, de satanismo y de toda clase de hechicerías. Todo eso es absolutamente creíble con facilidad para esta humanidad. Pero cuando se les habla de Dios, ahí sí no creen. Y esas hechicerías van a ir en aumento, de forma tal que muchos intérpretes de Apocalipsis consideran que va a haber manifestaciones muy claras de los demonios durante la tribulación. Se van a hacer manifiestos, se van a hacer presentes. Por consiguiente, la influencia satánica y demoníaca va a ser impresionante durante esos 7 años. Entonces la consideración es que si vemos cuánta maldad hay en este momento, imaginémonos por un poquito, elevando al cubo o a la décima o a la centésima potencia, ¿cómo será la maldad entonces durante la tribulación? La cuarta comparación o analogía con los tiempos de Noé tiene que ver con los avances tecnológicos y culturales, un punto que también hay que tener muy en cuenta. Según el libro de Enoch que ya vimos, los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos avanzados como la fabricación de armas, de cosméticos, de prácticas ocultas, todo lo cual exacerbó la corrupción. Tradiciones judías respaldan este libro de Enoch y nos hablan entonces de cómo la ciencia puede servir de instrumento para la maldad con mucha facilidad. Génesis 4:20 al 22 menciona avances antes del diluvio, como la ganadería, la música y la metalurgia, asociados con los descendientes de Caín. Eso sugiere una sociedad con cierto desarrollo cultural, pero usado para fines egoístas, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces tenemos aquí una contradicción: avance tecnológico, pero retroceso espiritual. Los descendientes de Caín desarrollaron muchas artes, pero la sociedad se hundía moralmente. Es posible entonces que nuestros mayores logros materiales tengan que ver con nuestras mayores crisis espirituales, y estamos viendo una sociedad que se llena de posesiones físicas y materiales, pero está cada vez más ansiosa, más preocupada, más neurótica y más violenta. El conocimiento sin sabiduría de Dios puede volverse destructivo. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, cumpliéndose tal cual es lo que vemos hoy. Y la primera de Timoteo 6:20 nos hace una exhortación para que miremos con lupa la ciencia. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdadera ciencia solamente proviene de Dios. Que lo que los hombres llaman ciencia son avances tecnológicos muy relacionados, óiganme bien, cuando se hace ese estudio a fondo, con la hechicería. No voy a profundizar hoy, eso sería tema para un tratado completo más adelante. Quinto,
Longevidad y población. La humanidad antediluviana vivía mucho tiempo. Sabemos que Matusalén vivió 969 años. Esto pudo haber permitido un crecimiento poblacional significativo. Combinado con la corrupción, amplió el impacto de la maldad. Muchos, ya les había dicho hace un tiempo, haciendo cálculos sobre la edad que vivía cada ser humano y los índices de crecimiento por natalidad, se ha llegado a pensar que la población antes del diluvio llegó a más o menos 5.000 millones de habitantes, entendiendo que hoy hay 8.200 millones. 5.000 es un número apreciable y todos ellos fueron muertos por el diluvio. Si vivían casi 1.000 años, eso les permitía acumular gran cantidad de conocimiento y experiencia, pero también mayor tiempo para corromperse. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos una vida más larga? ¿Creceríamos en virtud o en vicio? Y por último, el sexto punto, intervención divina y el arca. Dios decidió que el periodo de gracia para la humanidad fuera de 120 años, eso lo expresa en el capítulo 6, tiempo que le dio a la humanidad para arrepentirse y para que Noé les predicara. Entonces entendemos también que la construcción del arca fue un proyecto gigantesco. Eso nos indica que Noé era un hombre de mucha fe y obediencia, contrastando con la incredulidad y la desobediencia del resto de la población. Ahí vemos la soledad del justo. Noé fue uno de los mayores predicadores ignorados. Imagínate tú ser la única voz de advertencia en una sociedad sorda. Les estás hablando y no te oyen. Noé construyó el arca durante muchas décadas mientras la humanidad se burlaba. ¿Cuánta convicción interior necesitamos entonces para mantenernos firmes cuando toda la cultura nos cae encima y va en dirección opuesta? Y ese es el peso de ser diferente. En una sociedad corrompida, Noé tomó la decisión de la rectitud y eso lo convirtió en una anomalía, en un ser extraño. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser raros por nuestros principios o preferimos la comodidad de la conformidad social? También podemos ver estos 120 años como ejemplo de la paciencia de Dios. Dios no destruyó inmediatamente a la humanidad, sino que dio tiempo para el arrepentimiento. Reflexionemos entonces cuánta paciencia ha tenido Dios con nuestra vida propia, cuántas oportunidades nos ha dado para cambiar el rumbo de algunas cosas que quizás no estén bien. Y el mismo Dios que salvó a Noé permitió que perecieran millones. Entonces, ¿cómo conciliar el amor de Dios con la severidad del juicio? Ese contraste nos sirve para tomar en serio tanto la gracia que nos salva como la responsabilidad moral que tenemos de obedecer a Dios. Terminamos con unas preguntas para reflexión. ¿En qué aspectos de mi vida estoy, entre comillas, comiendo y bebiendo, como en los días de Noé, sin prestar atención a señales más profundas? ¿Estoy como Noé, construyendo algo significativo, algo trascendental, algo que va a dejar marca para el resto, a pesar de la incomprensión de otros? ¿Mi progreso personal está equilibrado con crecimiento espiritual o solo acumulo logros externos? Y por último, ¿tengo
la valentía de ser diferente cuando mis principios bíblicos así lo requieren. Soy capaz de levantarme aunque me caigan encima, aunque me apedreen, aunque se burlen. Espero entonces, hermanos, que analicemos hoy el diluvio con esta nueva perspectiva para que toque de tal manera nuestra vida que algo pase a partir de este momento con esa vida. Amén y amén.